¿Qué pasa cuando un simple costal de café se transforma en una obra de arte inspirada en las mariposas de Colombia? Pues hoy te llevo a descubrirlo en Cartagena. Puede que un costal de café no parezca el lienzo más común, pero te prometo que esta experiencia de arte en vivo es única. Este fue el primer evento de Brocha Viva y fue en el café más premiado de Colombia. Soy Sara Alarcón, artista contemporánea, y en Entre Pinceles y Pasaportes te muestro cómo el arte puede florecer en los lugares más inesperados. En la hermosa Cartagena, con todo este calor y estos paisajes tan hermosos, en la Plaza Santo Domingo, el Café San Alberto se convirtió en nuestro escenario. Allí estaba rodeada de historia y con la escultura de la gorda de Botero observando, pinté en vivo un costal de café. Yo sabía que quería pintar la biodiversidad de Colombia. Siempre me han encantado las mariposas y tengo una fascinación por ellas y por todos los animales en general, pero las mariposas me parecen hermosas, pero también la fauna y flora. En Colombia tenemos muchísimas flores y yo soy de Medellín y no sé si sabían, pero celebramos la Feria de las Flores, así que tienen como una gran incidencia en toda mi obra. En este caso, quise ver cómo las flores al caer hacían como una especie de baile, parecían que flotaran, que volaran, y por eso quise hacer esta obra que se llama Cuando las flores vuelan, y pues convertí básicamente los pétalos de las flores en alas y las flores en mariposas. Este evento hizo parte de Brocha, que es una plataforma que estoy lanzando ahorita a finales de este mes, y Brocha Viva lo que busca es llevar el arte a espacios cotidianos y hacer eventos de pintura en vivo. Esta fue la primera versión de Brocha Viva y quería como que el público se integrara y formara parte de la obra. Entonces lo que hicimos fue que les entregamos pequeños papeles con la pregunta ¿qué te inspira? Y cada persona escribió en una sola palabra pues lo que le inspiraba. Mientras yo pintaba la obra, leía algunos de esos mensajes y los integraba en la pieza. Y era como si estas palabras fueran pinceladas invisibles que daban vida al costal. Fue la verdad un momento muy íntimo y colectivo a la vez. Con cada trazo y cada palabra, el costal se transformó en algo más que una pintura. Se convirtió en un reflejo de las voces y emociones que lo rodearon ese día. Ahora, esta obra se exhibe en la zona premium del Café San Alberto y es un testimonio de cómo el arte puede habitar cualquier lugar. Entre pinceles y conversaciones también tuve la oportunidad de lucir una prenda de la colección que creé con mi madre, inspirada en mi obra Lab of Dreams. Fue la verdad algo hermoso y fue un guiño de cómo el arte y la moda se pueden entrelazar en mi vida. Pendientes porque en la página de mi mamá, dolceschiavenato.com, van a poder ver muy pronto estas prendas y las van a poder comprar, así que estamos muy felices de tener este lanzamiento. Después de este evento tan maravilloso, visité la galería de Zoe en Getsemaní, un barrio cultural lleno de vida. Fue un recordatorio de cómo el arte puede florecer en todas partes, desde un costal de café hasta una prenda de vestir. Zoe nos compartió un poquito acerca de su galería y de lo que hacen allí, así que los dejo con esa entrevista. Bueno, estamos por aquí con Zoe, que amablemente nos abrió las puertas de su galería, una galería maravillosa en todo Getsemaní en Cartagena, para que obviamente vengan a conocerla. Ahorita les vamos a mostrar un poquito de las obras que tienen acá y estoy muy contenta porque Zoe nos va a contar cómo empezó esta galería, cuál es el propósito de la galería, porque la verdad detrás de esto hay más que obras de arte, es todo un cuento muy lindo, una familia, y bueno, queremos que Zoe nos comparta un poquito de su visión y de todo lo que hace acá. Bueno, buenas tardes, gracias por venir, Sara, gracias. Arte Getsemaní empiezo yo a pensar sobre el arte. Toda la vida me ha gustado, pero vi a los artistas como la policía del público pues los acechaba del espacio público. El espacio público los acechaba entonces se me ocurrió, empecé con un artista, en el momento tenemos 35 artistas y como Sara lo dice, eso es mi familia, ellos son mi familia. Entonces me gustaría mucho que vinieran. Tenemos muy diferentes estilos, tenemos diferentes precios y se pasa bueno acá también. La verdad hay una energía muy bonita, como lo dice ella, se siente desde que uno entra la calidez de todas las personas que trabajan acá, de tu mano derecha, de los artistas que hemos podido conocer hoy. La verdad me encanta que estos espacios existan porque para los artistas es demasiado importante uno sentirse respaldado por una galería. Es un apoyo y que no lo vean a uno simplemente como negocio, sino que de verdad ellos quieren que el artista salga adelante. Incluso me estabas contando que apoyas a muchos artistas. Apoyo a muchos artistas en situaciones de salud, en situaciones los apoyo en lo que yo pueda apoyar, cosas personales, en cosas de los hijos. El artista que nos esté vendiendo, exponemos más de ese artista.
para que todos tengamos la oportunidad de vender. Para darle más visibilidad. Y eso es muy lindo porque encontrar galerías así tan comprometidas es muy difícil. Así que ya saben, todos están súper bienvenidos por acá. Estamos en Getsemaní. Calle de San Juan 25122. Arte Getsemaní en Cartagena. Les vamos a dejar obviamente todos los datos en la descripción para que por favor los visiten y compren obras de los maravillosos artistas que hay acá. Zoe, muchas gracias por el espacio, gracias por el tiempo. apoyo, gracias el apoyo. Gracias por acompañarme en esta primera versión de Brocha Viva. Si te inspira a ver cómo el arte transforma espacios cotidianos, suscríbete y cuéntame en los comentarios qué palabra te inspira a ti hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!